Bueno, ¿qué tal? Muy buena tarde. Los saluda su amigo el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros el licenciado Juan Santillán Gómez. Es socio y fundador de Santillán, Zarco y Abogados. El tema es un tema padrísimo. Vamos a hablar de amparo en contra del auto de vinculación a proceso. Lick, bienvenido, muy buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros, Lick. No, gracias a ustedes, le agradezco, la verdad, realmente la oportunidad que le ha brindado a su servidor para hablar de este tema, ¿no? Un tema muy enriquecedor en el Estado mexicano, inclusive es una figura que se contempla dentro de muy pocos lugares en Latinoamérica, o me atrevo a decir que creo que México es el único lugar en donde figura la valga la redundancia, la figura del auto de vinculación a proceso. ¿Qué es lo que pasa, lo que sucede con el auto de vinculación a proceso? Me daba cuenta, me percataba que hace días o en días próximos pasados, inclusive un, salió un artículo muy controvertido de una compañera que también se dedica a la investigación. Cabe resaltar que su servidor se dedica un poco a la investigación, pero más al litigio plenamente penal y al juicio de amparo, en donde criticaba ella o hacía una crítica desde mi particular punto de vista, siempre del grado del respeto, buena o mala o incorrecta, eso yo no lo podría determinar, pero atacaba la figura del auto de vinculación a proceso, que si servía o no servía el auto de vinculación a proceso. Yo creo o considero desde mi particular punto de vista que es una figura que en el Estado mexicano pues sí sirve, sin embargo no se le ha dado esa fuerza necesaria o ese respeto a los derechos humanos, ese respeto que se debe dar en un ejercicio de control de derechos humanos, tanto del sistema constitucional como del sistema convencional. ¿Esto por qué? Porque si partimos nosotros de que existe una reforma del 2008 ya multicitada y que parece que estamos lejos cada vez, que en vez de estar cada vez más cerca, estamos lejos o alejándonos de la realidad de lo que buscaba esa reforma. Cuestión de ello es la reforma que apenas acaba de suceder en delitos de prisión preventiva de manera oficiosa, ¿no? Que es alarmante las reformas que se dan. Pareciera que en el Estado mexicano siempre avanzamos ciertos pasos hacia adelante y en ciertos pasos vamos retrocediendo. ¿Qué es lo que pasa o lo que sucede? Bueno, en el auto de vinculación a proceso, primero vamos a partir o definiremos lo que se conoce como la vinculación a proceso. Y para ello nosotros podemos establecer que dentro del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinario 313, 314, 315, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el numeral 318, nos dice qué son los efectos del auto de vinculación a proceso o qué es el acto de vinculación a proceso. Y bueno, el auto de vinculación a proceso establece el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continúa el proceso o determinan las formas anticipadas de la terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Nosotros podemos entender que la vinculación a proceso, o en qué momento llegamos nosotros a la vinculación a proceso, obviamente nosotros sabemos que existen diferentes hipótesis para poder detener a una persona y que esas están dentro del marco constitucional, así como de la legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí nosotros partimos que para poder llegar al auto de vinculación a proceso ya hemos pasado por una formulación de imputación, un control de legalidad de la detención en el caso que sea de detenido, de una persona que haya sido detenida en flagrancia, y llegamos a la vinculación a proceso. Sin embargo, ¿qué pasa o qué se debe de establecer o el Ministerio Público qué debe de tener mediante un ejercicio de argumentación para poder vincular a proceso a una persona y cuáles son los requisitos que nos establece para que el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dicte el auto de vinculación a proceso? Y bueno, encontramos nosotros el numeral 316 que establece los requisitos que se requieren
para que se vincule a proceso una persona. Y el primero de ellos es que se haya formulado imputación, entendiendo como la formulación de imputación aquella comunicación que le hace la representación social al imputado de el por qué se le está siguiendo una investigación o por qué probable hecho delictivo. Estamos hablando nosotros ahí todavía de una probabilidad de un hecho delictuoso. No estamos hablando ni estamos nosotros estableciendo que ya lo haya cometido, sino que probablemente haya participado en el hecho delictuoso, atendiendo al derecho de presunción de inocencia, que recordemos, e inclusive ahorita también está siendo una noticia muy sonada de las acusaciones que está viviendo Emma Coronel en la Unión Americana, en donde establece también un principio en Estados Unidos que dice que nadie es culpable hasta que exista una sentencia condenatoria. Luego entonces es la fracción segunda que nos maneja el numeral 316, es que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se le haya formulado la imputación, el juez de control le preguntará al imputado, al cliente, al gobernado, al defendido, que si es su deseo emitir una declaración. Sin embargo, recordemos que en el derecho procesal penal, en el derecho penal, se establece que todo lo que digas sí puede ser utilizado en tu contra, pero el silencio no puede ser utilizado en tu contra, porque no existe el principio de autoincriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, porque guarde silencio, no quiere decir que sea culpable. Sin embargo, si una persona argumenta o emite una declaración, esa declaración puede ser utilizada en tu contra. En lo particular, lo que yo siempre establezco en nuestras defensas, lo que siempre nosotros hacemos es que nuestros clientes guarden silencio. Si es que realmente no vamos a tener pruebas contundentes o datos de prueba, indicios hasta ese momento que puedan establecer su inocencia. Porque, ¿qué es lo que pasa? O bueno, anteriormente en el antiguo sistema, los que llegaron a litigar el sistema mixto, el sistema inquisitivo, se podrían dar cuenta o podríamos establecer nosotros que la declaración preparatoria o la declaración inicial era muy importante porque se mencionaba o se refería que el justiciable o la persona a quien se le estaba imputando, a quien se le estaba acusando un hecho delictivo, no, hasta ese momento no estaba aleccionada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es mejor que un cliente, desde mi particular punto de vista, si no tenemos datos de prueba que vayamos a desahogar ante el juez de control, que se quede callado. ¿Por qué? Porque podemos perder un asunto si un cliente habla, pero porque un cliente se quede callado, no vamos a perder nunca un asunto. Después, en la fracción tercera dice, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Aquí es en donde nosotros vamos a ir centrándonos para explicarles cómo es que hacemos nosotros ese ejercicio tanto de control constitucional como dentro de control convencional y aterrizándolo en la legislación instrumental. Miren, vamos a partir que dice, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Hasta esta parte, y después de nosotros haber establecido la fracción primera, que es se haya formulado la imputación, fracción segunda, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, y hasta el punto que dice que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de manera respetuosa, hasta la fracción tercera y hasta donde está delito, con todo el respeto que se merecen mis compañeros de la representación social, hasta ahí no tienen ningún error. Ni el juez de control lleva hasta ese momento ningún error, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente es multicitado en los argumentos, en los amparos indirectos, en los amparos directos, y siempre se atiende y pareciera o pareciese que está de moda hasta cierto punto, cuando
plasman el artículo 14 constitucional, o se violenta la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero ¿qué es lo que pasa o lo que sucede? Nosotros tenemos que entender el debido proceso como, o de dos maneras se entiende el debido proceso, que es cuando se cumplen con todas las formalidades y no se afecta un derecho humano. Hasta ese momento nosotros nos podemos percatar de que no se ha afectado ni la presunción de inocencia, ni un derecho humano, etcétera. Pero ¿qué pasa después? Dice, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y después, se entenderán que obran datos que establezcan que se ha metido un hecho a la ley cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Aquí en donde nosotros nos centramos siempre en nuestros juicios de amparo indirectos que promovemos contra autos de vinculación a proceso e inclusive en los argumentos que presentamos para la vinculación a proceso y no se den vinculaciones a proceso, y desde antes, desde el control de legalidad de la detención, es que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. ¿Qué pasa si en cierto momento, y apenas en unas 2 audiencias que tuvimos de robo agravado, de robos con violencia y con arma, uno con arma de fuego y otro con arma punzocortante, decía el Ministerio Público en un robo, es que la persona cuando llegamos se fue corriendo, a lo que le respondimos nosotros. El correr no es un delito. ¿Qué pasaría si todos nos encontramos en una plaza comercial, y creo que este ejemplo lo puse en una conferencia pasada, y estamos nosotros y existe un carro robado ahí? No el hecho de que todos estemos en la plaza comercial nos va a hacer probables partícipes en el delito de encubrimiento. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que ir desmenuzando para llegar al amparo indirecto. Pero ¿qué pasa? Aquí también hay una cosa que nos debemos de centrar. Ahorita estamos viendo un asunto en la Ciudad de México, de hecho estamos trabajando por estos lugares. Es un asunto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lo que se le conoce comúnmente como lavado de dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, nosotros tenemos que primero atender a lo que argumentó un abogado o nosotros mismos en la audiencia de vinculación a proceso. Porque lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al juez de control e interponemos el juicio de garantías, argumentamos cuestiones o cosas que no se argumentaron dentro de la audiencia de vinculación a proceso. E inclusive, si el juez a nosotros nos llega a hacer una represión o nos llega a reprimir ese ejercicio de argumentación, porque suele pasar, nosotros tenemos que seguir con ese embate, siendo combativos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos al juzgado de garantías o al juzgado de distrito, tenemos que hacer valer esas violaciones. Y no basta únicamente que, si bien existe la suplencia de eficiencia de la queja o la suplencia deficiente de la queja, nosotros tenemos que atender a hacer argumentos colosales, que estos argumentos van a venir de la mano con lo que se evidenció dentro de la audiencia de vinculación a proceso. Porque ¿qué es lo que pasa o lo que sucede? Cuando nosotros llegamos decimos, es que el juzgador no hizo esto o es que el juzgador, pero esos son únicamente apreciaciones subjetivas o apreciaciones que hace la gente de manera común, de manera respetuosa. Pero nosotros no podemos perder de vista que somos técnicos en el derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es cómo suceden las situaciones en realidad. Otra cuestión es cómo se plantea ya dentro del IPH, ya dentro del control de detención, ya dentro de la vinculación a proceso, porque vienen y, sin temor a equivocarme, las cosas como suceden son muy diferentes a como las presentan. Pero nosotros a veces nos dejamos guiar por cómo sucedieron las cosas en realidad. Y ahí es en donde tenemos ese gravísimo error muchas veces, porque nosotros trabajamos de la manera de que, como ya está presentado ante el Ministerio Público,
y del sustento que se va a hacer en el control de legalidad de la detención, formulación de imputación en la solicitud de vinculación a proceso. Porque, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un video de la detención? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos realmente testigos? Etcétera, etcétera. Entonces nos dice el cliente, es que no sucedieron así las cosas. Y le preguntamos cómo sucedieron y ahora con las funciones que tenemos nosotros como órgano investigador también, la defensa, vamos e investigamos y nos percatamos nosotros que no hay ninguna cámara, que el testigo que vio realmente, él no quiere ir a rendir su declaración ante el juez de control ni una entrevista ante el Ministerio Público. Luego entonces nosotros tenemos que trabajar con lo que el Ministerio Público armó, para que me vaya explicando del por qué, si nosotros no hacemos esa cuestión o esa argumentación ante el juez de control, no lo podemos argumentar en el amparo indirecto. Después nos dice, en la fracción cuarta, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. Y el proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso aparece que se ha cometido un hecho delictivo distinto, ya bueno, ella nos habla de la acumulación, etcétera. ¿Qué pasa? También aquí hay una cuestión que generó un poco de incertidumbre en los litigantes y los juristas mexicanos, que salió una tesis, no recuerdo en estos momentos el número, pero sale una tesis en la cual se menciona que el juez de control puede reclasificar el hecho delictivo e inclusive en perjuicio del justiciable. Ahí, ojo, con estas reformas que se están dando, está habiendo un retroceso inminente en materia de derechos humanos. Recordemos que el artículo primero constitucional e inclusive todos los que conocemos de derechos humanos tienen que ir siempre en progresividad los derechos humanos, más no en retroceso. ¿Y qué es lo que pasa? Y algo con lo que yo siempre batallo con los jueces de control e insisto de manera respetuosa porque tengo muchos conocidos cuando nos subimos al templete o damos conferencias, que les digo que ellos no tienen por qué corregir ni a la defensa ni a la representación social, porque estamos nosotros ante un ejercicio de argumentación y recordemos que es una igualdad entre las partes. Si alguien no estableció bien esa solicitud de vinculación a proceso y no se cumplen los elementos o los datos de prueba no son suficientes, etcétera, pues no tendría por qué vinculársele a esa persona. Pero hay algo más alarmante. ¿Qué tal si se reclasifica el delito y eso va en perjuicio del justiciable? Ahí es en donde está descansando esa jurisprudencia y esa alarma que encendió las luces entre muchos juristas y muchos tratadistas del Estado mexicano. Después, una vez que hemos definido qué es el auto de vinculación a proceso, explicaremos de manera sucinta la fundamentación tanto nacional como internacional para poder interponer el presente juicio de garantías contra ese auto. Y bueno, para el plazo del juicio de garantías, lo sabemos que es de 15 días, tal y como lo plasma el numeral 17 de la Ley de Amparo. Ahí es en donde encontramos una excepción al principio de definitividad. Para aquellos estudiantes o aquellos abogados también que nos están viendo, porque pues yo siempre he sido de la idea o del pensamiento que nunca tenemos todo el conocimiento, que siempre aprendemos algo nuevo. Siempre hemos escuchado que el principio de definitividad, o hasta nos pedían ejemplos en la escuela de cómo aplica un principio de definitividad. Y aquí nosotros encontramos que para el auto de vinculación a proceso podemos interponer un recurso, que es el recurso de apelación, que está dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y que este va a ser regulado por dicho ordenamiento jurídico. Sin embargo, nosotros podemos aplicar un principio de definitividad aquí. Más bien no tenemos que acreditar o agotar más bien la definitividad. Nosotros lo que podemos hacer
es brincarnos al juicio de amparo indirecto. Y para ello nosotros podemos atender a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el registro 20-02-977, que es de la primera sala de la 10ª época y es en materia común penal, y que lleva por rubro auto de vinculación a proceso. Al afectar temporalmente la libertad del inculpado, se actualiza una excepción al principio de definitividad y por tanto en su contra procede el juicio de amparo indirecto. Aquí nosotros vamos a establecer o vamos a ver otra cuestión del juicio de amparo, que el auto de vinculación a proceso afecta el derecho humano de la libertad personal. Y el juzgador, y nosotros lo sabemos, que el derecho humano de la libertad personal está equiparado e inclusive a veces con el derecho a la vida. Es de los derechos más preciados que puede tener un ser humano. Tal es así que nuestra Constitución política lo recoge e inclusive el artículo 1 nos establece que se gozan de los derechos humanos, garantías, etcétera, dentro del territorio mexicano. Después, nosotros sabemos que el derecho humano a la libertad personal puede ser coartado o existen excepciones para poder coartar ese derecho. Sin embargo, no para menoscabarlo. E inclusive aquí también es otra cuestión que quiero resaltar, que cuando o cómo nosotros vamos preparando esos juicios de amparo, cómo vamos preparando ese caminito desde el control de la detención. Nosotros desde el control de legalidad de la detención vamos preparando e inclusive para argumentos que tengan un impacto en el auto de vinculación a proceso. Es mentira cuando se refiere que ya se cambió o hubo un cambio de situación. ¿Por qué? Porque sigue afectando el mismo derecho humano. ¿Y cuál es ese derecho humano? El derecho humano a la libertad personal. ¿Qué quiere decir eso? Que inclusive se pueden alegar a la par la vinculación a proceso como la detención. Afectan el mismo o la misma esfera del ser humano, que es la libertad personal, entendiéndola como la libertad de andar. Después nosotros, esa jurisprudencia, cuando ustedes la quieran citar, recordemos que es una jurisprudencia obligatoria, según lo que estipula el numeral 217 de la Ley de Amparo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se establecen jurisprudencias, ya sean por el Pleno o por los circuitos, debe de ser obligatoria. Y eso nos lo marca el numeral 217 de la Ley de Amparo. Después, en el numeral 108 de la Ley de Amparo, que es la ley de amparo, sabemos que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece cuáles son esos requisitos que debe de llevar una demanda o un juicio de garantías de amparo indirecto. Entonces vamos a recapitular. Nosotros ya hemos entendido que se establece en un primer momento qué es la vinculación a proceso y dónde vamos a encontrar nosotros cuál es el fundamento. Es el 19 constitucional, el 313, 314, 315, 316, 317, 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el 316 es en donde nos vamos a centrar para esos requisitos y de lo que nos vamos a doler. ¿Por qué? Se deben de colmar esos requisitos para que se vincule a proceso a una persona y poder establecer el juicio de garantía, ese juicio indirecto, o como lo nombramos, el amparo indirecto. Después nosotros partimos del plazo, que el plazo es de 15 días para interponer ese juicio de garantías. Una vez que vinculen a proceso a la persona, empiezan a correr los días al día siguiente. De ahí nosotros contamos 1, 2, 3, 15 días naturales para poder interponer ese juicio de amparo. Podemos nosotros aplicar un no principio de definitividad. No tenemos que aplicar el principio de definitividad para irnos al juicio de amparo indirecto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, una vez que lo hayan vinculado al proceso, nos podemos ir directamente al juicio de amparo indirecto. No es necesario que nosotros
plasmemos antes la apelación. ¿Por qué? Ahí me voy a centrar un poco de manera concreta para que quede claro antes de pasar a lo que es como el machote de lo que tenemos que hacer, de los requisitos. Si nosotros, ojo, interponemos la apelación y esa apelación nos es denegada, ¿qué quiere decir? Que nos ratifiquen el auto de vinculación a proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer el amparo indirecto, pero ojo, contra la resolución del Tribunal de Alzada, porque también lo que comúnmente se hace, y me he percatado, y su servidor en algún momento lo hizo, porque lo tengo que decir abiertamente, aquellos que dicen que no se equivocan, pues también lo respeto, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que se haya equivocado, ¿no? Ahorita estamos asesorando uno de los despachos más grandes de la República Mexicana y tratamos ahí y vemos los errores, ¿no? Y de ahí estamos partiendo nosotros para hacer muchas cosas que no debemos de cometer. Y una de ellas es que cuando una vez hice un amparo, yo me seguía doliendo de lo del juez de control. Y no tiene que ser así. Te tienes que doler de la resolución de la sala, de esa respuesta que te dio la sala. Luego, entonces, sí podemos interponer el juicio de amparo indirecto, pero no contra la resolución del juez de control, porque no puede haber recurso sobre recurso o juicio sobre juicio. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a plasmar los mismos argumentos e inclusive nos dicen, se sobresee, he visto, el juicio de amparo, o, ¿por qué? Pues ya cuando causa estado, ¿no? Ya cuando dice no lo amparo ni protege, porque ya la sala se pronunció, y es verdad, ¿no? Y nosotros, no, pero es que no sabemos, los que no sabemos, pues a veces somos nosotros y pecamos de ese grado de no ser lógicos, al saber que si ya nos dolimos nosotros del juez de control y la sala nos respondió, ahora nos tenemos que doler de los argumentos que nos esbozó la sala. También, algo que se deja fuera y que también hoy voy a tocarlo de manera breve, que es que siempre nosotros nos dedicamos o nos enfocamos casi a hacer más defensas que acusaciones. Los que nos conocen y los que nos siguen saben que somos nosotros defensores y que muy pocas veces participamos como asesores victimales. Sin embargo, también contra un auto de no vinculación a proceso se puede hacer y es el mismo camino. El amparo va a ser o lo puedes interponer dentro de los 15 días. Los requisitos van a ser los mismos, puedes aplicar el mismo principio o la excepción al principio de definitividad y ahí se puede seguir ese camino que estamos hablando, tanto para el defensor como para el asesor víctima. El defensor contra un auto de vinculación a proceso, el asesor de la víctima contra un auto de no vinculación a proceso. ¿Qué quiere decir? Que el juez de control no vinculó a proceso a una persona, entonces tú te dueles de ese auto de no vinculación a proceso. Y bien, y vamos a tocarlo respecto a lo que establece el numeral 108. Si ustedes hacen un amparo con esta circunstancia, el amparo va a proceder y va a seguir su curso. Únicamente son los requisitos de procedibilidad. Sin embargo, hay que tratar de hacer esa arte dentro del juicio de amparo para que se nos vaya conociendo por los distintos órganos jurisdiccionales y nuestros argumentos vayan marcando ciertas cuestiones e inclusive en cierto momento hasta hacer jurisprudencia, ¿no? Hacer tesis aisladas, sabemos que las reiteraciones, etcétera, etcétera. Y el 108 nos establece el nombre y domicilio del quejoso y del que promueva su nombre, quien deberá acreditar su representación. ¿Aquí qué quiere decir? Cuando se dice que promueve a su nombre, muchos abogados, y me tocó en un asunto que apenas estamos llevando en el Estado de México, y no sé realmente el abogado
qué fue lo que pasó por su mente, porque no soy yo quien para poder criticar o hacer un juicio respecto de los abogados, de quiénes son buenos o quiénes son malos. Yo creo que yo siempre he sido respetuoso de mis compañeros, y los que me conocen saben que ni para una palabra bien ni para una palabra incorrecta, ¿no? O sea, yo realmente los respeto. Pero el abogado promovió un amparo con el nombre de la esposa del cliente, y cuando a mí me lo dan, digo, bueno, pues es que eso se va a sobreseer. ¿Por qué? Porque no tiene acreditada, no tiene ninguna personalidad, no tiene personalidad, etcétera. Pero lo que sí se puede hacer es promoverlo bajo protesta de decir verdad, de que tú estás siendo el defensor, y que dentro de la carpeta administrativa, dentro de la causa, se establece que tú eres el defensor hasta ese momento y estás interponiendo el juicio de amparo. Después de ahí le van a notificar al quejoso que sí ratifique esa demanda de amparo, y obviamente pues él ya sabrá si va, que tiene que decir que sí. Cuando tú lo promueves a nombre del quejoso o se promueve a nombre del quejoso, ya no es necesario que digas que tú eres el defensor. Él te va a dar esa capacidad de ejercer ese derecho en el juicio de amparo, conforme lo establece la ley de amparo. Y también lo que sí se puede hacer, o lo que regularmente se hace, pues ahora ya es en línea, ¿no? Ya con la FIREL, con la FIEL que se tiene, pues ya en línea se promueve el juicio de amparo y se va a seguir por ese medio. El quejoso, nosotros sabemos que estábamos nombrándole imputado a la persona que estaba dentro del procedimiento penal, o vinculado, ¿no? Por ahí hasta se pelean que si es vinculado, que si es detenido, que si es retenido, y yo, bueno, eso a mí en cierto momento pues no me va a dar la libertad. Recuerdo una audiencia que tuve en Puebla muy acalorada con una juez, y que me decía, me acuerdo que le hice que me valorara unas pruebas y en una vinculación. No, abogado, es que cómo vienes aquí a hablarme de pruebas, que no sabes lo que es dato de prueba, indicio, etcétera, etcétera. Y yo, pues sí, pero una vez, y partiendo desde mi particular punto de vista, desde una vez cuando se hace un análisis y cuando ya tú dices que hiciste una valoración, ya estás valorando algo. Y eso te está causando hasta ese momento convicción, que si bien sabemos lo que es indicio, dato de prueba, pues eso es lógico. Pero cuando tú ya dices, oye, este vaso sí me causa convicción y todo, ya estás haciendo una valoración de algo. Aunque hay que quitarnos la idea de que es un test de racionalidad mínimo, que el estándar probatorio mínimo, etcétera, etcétera. Ya estás haciendo un razonamiento, tú ya estás haciendo un análisis de que si es eso convincente para vincular a proceso a una persona. Entonces, el imputado se vuelve quejoso. La autoridad o autoridades responsables es la fracción segunda, que es el nombre y el domicilio del tercer interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a poner el nombre de la víctima, y si no sabemos el nombre o no conocemos, bajo protesta de decir verdad, vamos a manifestar que lo desconocemos. Sin embargo, dentro de la carpeta tal, existe o debe de aparecer. ¿Quién es el tercer interesado? La víctima directa o víctimas indirectas, el ofendido. Con postergación, las autoridades responsables, pues ahí vamos a señalar al juez de control y a las demás autoridades, que en el caso de su servidor, pues nada más señalamos al juez de control. Hay quien señala al juez, hay quien señala al director del Centro Preventivo de Readaptación Social, y digo, bueno, ¿para qué haces desgastar papel literal, hojas, si el director del centro de prevención o el centro de reinserción social únicamente está cumpliendo una orden? Él no está vulnerando ningún derecho. Entonces, el juez de control que emitió el auto es más que suficiente para señalarlo. En caso que sea contra las salas, a las salas es más que suficiente, y ahí sí podemos señalar también al juez de control. Después podemos poner nosotros, la norma general, pues sería el auto de vinculación a proceso, o los hechos o abstenciones que se constituyan los antecedentes del acto reclamado. Los preceptos que conforme al artículo primero de la ley contengan los derechos humanos, garantías cuya violación se reclame, pues ahí vamos a plasmar nosotros cuáles son esos derechos humanos, las garantías tanto constitucionales como convencionales que se están reclamando.
Si el amparo se promueve, bueno, eso ya es los conceptos de violación, pues ya es la fracción octava, ya después va a venir la firma. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro del amparo indirecto? Lo que nosotros hacemos siempre es una ponderación y un ejercicio de derechos humanos. Partimos del por qué nosotros creemos que se violentó un derecho fundamental, un derecho humano. Después de ahí, nosotros establecemos si esos hechos van concatenados a lo que se expresó en la audiencia de vinculación a proceso. Y también, si nosotros argumentamos una violación a un derecho fundamental, también lo plasmamos en el amparo indirecto. De ahí nosotros establecemos esos argumentos que nos van a ir dando una pauta para que el juez de distrito pueda resolver conforme a derechos humanos, porque recordemos que lo que hacemos nada más es plasmarlos, pero sin decir el por qué. Lo que nosotros hacemos es puntualmente ese tipo de circunstancias o ese tipo de situaciones que nos van a ir dando a la par una resolución quizás favorable, muchas veces para una reposición o quizás para que se resuelvan lisos y llanos diversos amparos. ¿Esto por qué? Porque no podemos atender nosotros, insisto, apreciaciones subjetivas. Es que no lo valoró porque yo creo esto. No, a ver, no es lo que tú creas. Es por qué no lo valoró, pero si está en la ley del por qué no valoró o hubo una violación a ese derecho humano. Porque de creer, pues creo que cuando todos salimos de una audiencia, creemos que ganamos, ¿no? Hasta que ya vemos el resultado, pues ya es distinto, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Jugamos como nunca y perdemos como siempre. En los estándares internacionales, nosotros encontramos que el artículo 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, ¿no? Pues nos establece el recurso el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso. Nosotros también podemos encontrar que dentro de ese mismo Pacto de San José o también dentro de la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el artículo 24, la igualdad ante la ley. También el artículo 5, que es el de la integridad personal, y el derecho humano a una doble instancia en materia penal, y podemos establecer nosotros lo que establecen los artículos 8, numeral 2, inciso H de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y no nos habla de un derecho humano para una segunda instancia dentro del juicio de amparo directo, sino estos nos establecen para un amparo indirecto y también nos establecen para lo que es el recurso de la apelación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de un derecho humano, estamos hablando en este caso del derecho humano de la libertad personal, y cuando ya existe una sentencia definitiva, también afecta el derecho humano a la libertad personal. Sin embargo, ahí ya se engloba un más cúmulo de derechos, porque puede haber unas violaciones o unas transgresiones también distintas a lo que hasta este momento se ha establecido o se establece por el constituyente para dolerse del juicio de amparo indirecto. ¿Y por qué deben de ser distintos? Por la propia naturaleza. Si el juicio de amparo directo, su naturaleza fuera distinta, no tendría que existir dos juicios, el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. Hasta este momento, y bueno, algunos de los amparos que les puedo, para ir concluyendo y hagan sus preguntas, o las preguntas que tienen, algunos amparos que han sido resueltos se los voy a compartir, son resoluciones públicas. Es el primer amparo que se resolvió en materia de hidrocarburos, se le resolvió a nuestro despacho, a Santillán Zarco y Abogados. Es el amparo 288 diagonal 2017, que está en el juzgado segundo de distrito en materia penal del estado de Puebla, o fue radicado. El otro ese fue liso y llano. El primero se nos resolvió liso y llano en materia de hidrocarburos. Insisto, fue el primero a nivel nacional. El segundo fue el 1198, diagonal 2014. Ese es radicado en el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo y de juicios federales en el Estado de México. Ese fue para efectos
ahí ustedes se van a poder dar cuenta cómo se resuelve cuando es de manera lisa y llana y cómo es para efectos. A quien quieran que se les comparta el juicio de amparo, nos lo pueden pedir o nos lo pueden solicitar a través de Lex Informa, de nuestros compañeros de la revista Lex Informa, o en nuestra página, que es Santillán Zarco Abogados, o en la página personal de su servidor, que es Santillán Juan. Esas son las páginas de Facebook. Ahora sí, maestro, le agradezco y algunas preguntas, algunas dudas que tenga. Yo te quiero agradecer, Lick, porque acabas de darnos una clase pues verdaderamente muy completa, muy rápida. Lo que sí me llama la atención es preguntarte, el juzgador, por lo regular tienes mucha razón, muchos compañeros abogados siempre vemos lo que hizo el juzgador, ¿no? Nos quejamos de lo que hace el juzgador. Pero realmente, como bien tú lo comentas, por ahí no es, por ahí no tenemos que entrar, licenciado. Perdón, no me llegó un comentario. ¿Cómo es cuando lo que nosotros vemos? Nosotros vemos el juzgador, nos vamos y nos quejamos. No. Miren, El juzgador no hizo el protocolo, inclusive tal, ¿no? hay algo que a mí me genera. Estamos acá trabajando con mi compañero Dani. Hay algo que a mí me genera incertidumbre, y cuando pues, realmente, pues no sé si esté grande, todavía en el litigio tengo 33 años, algo que me generaba mucha inconsciencia hasta cierto momento, es que cuando llegaba yo a los juicios, a las primeras audiencias, pues uno se calienta, ¿no? Se le firman los ánimos, todo eso. Entonces hay algo que se llama o se establece que el que se enoja pierde, ¿no? Y me han dicho a mí, y eso sí lo puedo decir de manera ególatra, ¿no? Y creo que no tiene nada de malo, pero respetuosa y con humildad, que cómo le hacemos nosotros para ganar juicios de amparo, o cómo hacemos nosotros para ganar tantas audiencias de control de ilegalidad o que se nos decreten ilegales, ¿no? En asuntos complejos, ¿no? Como feminicidio, secuestro, robos con violencia, con armas. Y les digo, es que yo tengo un secreto. Les digo, yo, cuando argumentamos, me dejo llevar por mis emociones. Aparte de que no me dejo llevar por mis emociones, hay algo que yo hago, y que es que yo atiendo al argumento del Ministerio Público y a la carpeta, más no a lo que yo creo. Y es lo mismo en los amparos. ¿Por qué? Como bien y propiamente lo refiere usted, lo que hacemos es atender a lo que nosotros estamos pensando que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar que ahorita estoy en la playa, pero pues realmente lo objetivo es que estoy aquí en la Ciudad de México y que ahorita tengo que regresar a trabajar y que tengo reuniones con clientes. Eso es lo objetivo. Y hay cuestiones que también se hacen que saliendo quieren redactar el amparo, y que voy a decirle esto porque el juez no valoró esto, y cuando tú analizas te das cuenta que no lo dijiste. Entonces hay que estar atentos y ver bien. Por ejemplo, alegan nulidades y nunca alegaron la nulidad dentro de la audiencia. Ahí tenemos que ser muy objetivos y atender a lo que se desarrolló en la audiencia. Eso es la cuestión. Bueno, tienes algunas preguntas del público. Andrea Rojo te pregunta, ¿qué pasa si el juez de distrito sobresee? ¿Por qué no recurrimos al recurso ordinario? ¿No está violando nuestro derecho a decidir? Insisto, ahí nos podemos guiar nosotros. Es un principio, una excepción al principio de definitividad, y está bajo el rubro auto de vinculación a proceso. Al afectar temporalmente la libertad del inculpado, se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto. Está bajo el registro 20.02.977 de la 10ª época. O sea, no es necesario que nosotros recurramos a ese juicio, al recurso de apelación, sino irnos directo al juicio de garantía. Okay. OSPK te pregunta, ¿cuál sería el costo de la tramitación de este tipo de amparo, con la salvedad de que cada asunto es distinto? Híjole, pues ahí yo creo que es algo complejo, ¿no? Y pues el costo, pues nosotros hemos hecho asuntos pro bonos en los que no hemos cobrado nada, hasta asuntos en los que realmente pues han sido muy gratificantes para Santillán Zarco y Abogados, pero
realmente pues no hay un margen, ¿no? O sea, hay quien te puede decir yo puedo cobrar 1,000 pesos, hay quien te puede decir yo cobro 100,000 pesos. Hay asuntos en los cuales por un amparo pueden cobrar hasta 1,000,000 o 10 millones, ¿no? Yo tengo compañeros con los cuales ahorita estamos haciendo defensas en diversos puntos de la República Mexicana, en los cuales los precios van hasta por hora, o por hora, no sé, yo realmente ahí sí estaría yo en una laguna, ¿no? Al decirte cuánto se tendría que cobrar. Creo que pues cada quien le pone precio a su trabajo, pero algo que sí te puedo recomendar que cobres, ¿no? Inclusive en las asesorías, no, en serio, eso sí te lo puedo decir yo, hay que cobrar hasta las asesorías. ¿Por qué? Porque yo cuando dejé de dar asesorías gratis, todos mis amigos se alejaron, ¿no? O sea, ya no tuve muchos amigos, ¿no? O sea, cobrar las asesorías, eso es fundamental. Pues ya ir haciendo un margen. Sí, muchos abogados cobran de acuerdo a lo que ellos creen. Yo también conozco abogados que cobran hasta en dólares por hora. Estás comentando, Rick. Juan Carlos Álvarez te pregunta, ¿sería tan amable de compartir los datos y versiones públicas de los amparos, por favor? Claro que sí, se los vuelvo a repetir. Es el 288 diagonal 2017, 288 diagonal 2017, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en materia penal del Estado de Puebla. El diverso es el 1198 diagonal 2014, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y de juicios federales en el Estado de México. El primero es el que se resolvió liso y llano, y el segundo fue para efectos. Bueno, pues ya escucharon, ya les contestaron. Daniel Galeana te pregunta, Rick. Excelente ponencia, licenciado. Tengo una pregunta. ¿Se está cambiando hacia un modelo de sistema acusatorio garantista como en los países sudamericanos? Esto por la intervención por mutuo propio del juez y las audiencias en apego a lo que marca el artículo 1 constitucional. Okay. Bueno, ahí se está avanzando. Yo creo que México es parte de esta globalización y lo he marcado en diversos artículos que he publicado en revistas tanto nacionales como a nivel internacional. Y existe una globalización. Cuando existe una globalización, todos quieren ser parte de esa globalización, entendiendo como esa actualización. Y el Estado mexicano no fue la excepción. Cuando hablamos de algo nuevo, algo novedoso, no recordemos que el sistema procesal mixto o inquisitivo para muchos tratadistas, no nos vamos a meter en esos detalles, duró más de 100 años, ¿no? O casi 100 años. ¿Qué es lo que pasa? Existe un cambio, pero ya este cambio pues no es nuevo, ya estamos desde el 2008, ¿no? Con este sistema. Sin embargo, seguimos hablando del nuevo sistema de justicia de corte acusatorio oral. Cuando tú expresas que vamos a algo garantista, inclusive hay muchos tratadistas y doctrinarios hasta se pelean si estamos en garantías en derechos humanos. Yo creo que estamos en un respeto, ¿no? Que debe de haber para tanto derechos humanos como para el propio sistema que absorbe derechos humanos. Vamos nosotros enfocados no tanto a un sistema garantista ni un sistema de derechos humanos. Yo siempre lo he dicho y lo he sostenido, y al que algunos compañeros que insisto, que compartimos templete, compartimos telón, publicamos revistas, estamos siempre en constante movimiento en las redes sociales, me dicen, es que Santillán, a veces no digas estas cuestiones. Yo digo que vamos para un sistema que funcione. O sea, lejos de un sistema que funcione y que sea de respeto, y que todos lo vayamos viendo como nuestro sistema, porque cada quien tiene una óptica distinta. Y cuando tenemos una óptica distinta, me refiero no a la crítica sana, sino a esa crítica insana de la idiosincrasia del mexicano que quiere sobresalir siempre por encima de otro mexicano. Entonces, considero que estamos en un sistema que está funcionando, pues sería algo también ahí trillado, ¿no? Porque si tú le preguntas a una persona que, te digo que apenas hice una publicación en una revista, no recuerdo, fue el Foro Jurídico, me parece. Si tú le preguntas a una persona que salió de la cárcel y que no fue culpable de nada, pues no, esa persona funcionó. Si tú le preguntas a una persona que salió de la cárcel y era culpable, funcionó. Pero si tú le preguntas a una persona
que no era culpable y que se quedó dentro de la cárcel, no funcionó. Si le preguntas a una víctima, te puedes ir persona por persona. Yo creo que lo que debemos de hacer es prepararnos más y ser más conscientes de que va a funcionar en la medida que nosotros estemos preparados. Bien acertadamente lo comentas, Rick. Muchas veces para unos es justo y para unos es injusto. Eso ya deberíamos ver qué es justo y qué es injusto. Pero también comentaste algo muy importante. Hablabas de que unos comentamos si sirve el auto de vinculación al proceso o no sirve. Yo, en mi punto de vista, también creo y comparto contigo que sirve. Muchas veces, inclusive yo por ahí he escuchado que probablemente pues, se retire el auto de vinculación al proceso y solamente se vaya a la etapa intermedia. Pero creo que tienes mucha razón y comparto mucho la idea contigo. ¿Tienes algunas otras preguntas? Licenciada María del Carmen González Villarreal te pregunta, ¿en qué juzgado se resolvió el 288-17? En el juzgado segundo del distrito en materia penal del estado de Puebla. Contestada la licenciada María del Carmen. Eva Vázquez te dice, ¿cómo hacer conceptos de violación? Gracias y excelente su ponencia. ¿Cómo hacer conceptos de violación? Desde la realidad. Desde la realidad, primero partiendo de lo que se argumentó en la audiencia de vinculación a proceso. Después, siempre hay que meter un poco de derechos humanos, derechos fundamentales y haciendo la interpretación. Me ha tocado ver amparos en los cuales nada más transcriben los artículos. Soy enemigo de esa situación. Yo soy enemigo de transcribir los artículos. Si lo transcribo es porque voy a hacer una interpretación de ese artículo. Plasmo, artículo, interpretación, después plasmo la violación y otra interpretación de esa violación. Así lo vamos haciendo nosotros. Sistema constitucional y sistema convencional. Tratados e instrumentos internacionales. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derecho comparado del Tribunal Europeo. Ahorita que está muy, hasta pareciera, ¿no? Voy a buscar la palabra correcta, si no luego se me va a venir la academia. De moda, lo voy a decir, de moda el razonamiento probatorio. Todo ese tipo de cuestiones irlas plasmando en los conceptos de violación, porque pones artículo 14, 19, 20 y 21 constitucional y ya tienes tu amparo, ¿no? Bueno, pues así cualquiera puede hacer un amparo. Nada más leyendo la propia ley y recordemos los principios del juicio de amparo y cuál fue la finalidad por la que se creó el juicio de amparo es para que fuera un recurso sencillo y que funcionara para los gobernados, no para los abogados. Pero nosotros queremos que funcione para los abogados y no para los gobernados. Claro. Joseph Neal te dice, sí es cierto que todo lo que diga puede ser usado en su contra, pero esto no dice que todo lo que diga será adaptado en su contra, y eso es lo que normalmente se hace. Yo creo que allí es como un juego, ¿no? De palabras o una oración, pero pues nosotros atendemos al derecho, a un principio del derecho, y es que todo lo que se diga puede ser usado en tu contra. Y nosotros cuando hablamos de lo que se diga, expresamos en materia de oralidad y de un verbo, ¿no? Que es lo que se diga, lo que se escuche, ¿no? Si alguien dice algo, pues sí puede ser utilizado en su contra. Se adecue o no se adecue, siempre se tiene que adecuar conforme a la norma también. Si dijo algo, por ejemplo, que lo están acusando de un delito y él dice, no, yo no maté no sé, al perro, ¿no? Pero sí maté al canario, bueno, pues eso no se puede ser utilizado en su contra porque no está haciendo una confesión en ese momento y tampoco dentro del procedimiento pues va a tener un impacto. Que no a la autocriminación. Bueno, pues tienes algunos saludos, licenciado. Catalina Morales García dice, excelente y clara la información. Gabriela Jiménez dice, buenas tardes a todos, saludos cordiales y a los ponentes. Uno de los temas importantes. Lorena Trujillo dice, felicidades, abogado Santillán. Juan Carlos Álvarez, gracias por su exposición, maestro. Leti Jara dice, excelente, gracias. Gómez Iris, buenas tardes, abogado, un saludo. Isabel Cajica Zárate, interesante ponencia, licenciado Juan Santillán Gómez. Lulú GB, gracias por la cátedra, excelente información y excelente abogado. Saludos de Ivette Esquivel, te manda saludos. Carlos Holguín, buenas tardes. Isabel te dice saludos desde Tlaxcala.
Gabriela Jiménez, excelente ponencia, uno de los temas importantes. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Licenciado, ¿quieres dejar bien tus datos donde te pueden encontrar nuevamente? Para todas las personas que pues, tengan alguna duda. Claro que sí, en las redes sociales estoy como Santillán Juan, esa es mi página de personal, y la fans page es Santillán Zarco Abogados, así Santillán y Zarco con la I, Santillán y Zarco Abogados, así aparecemos en Facebook, cualquier situación, cualquier cuestión que gusten dilucidar, estamos para servirles. Escucharon en Facebook es Santillán Juan, en la página Santillán Zarco Abogados. Lick, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerles a todos por su amable atención, en especial a Lex Informa, a usted por haberme invitado, brindarme este espacio y que sigamos preparándonos, cuidándonos y siempre enseñar desde el grado de la humildad. Que tengan una excelente tarde todos. No, yo te agradezco muchísimo también por aceptar esta invitación, licenciado. Yo creo que próximamente te vamos a volver a molestar porque vamos a seguir. Le agradezco al licenciado Juan Santillán Gómez, es socio y fundador de Santillán Zarcos y Abogados. Y ya saben, en Facebook Santillán Juan, en la página es Santillán y Zarcos Abogados. Muchas gracias, Nick, te mando un fuerte abrazo, bonita tarde y sé que vas a seguir trabajando porque está canijo esto. Vamos a seguirle pegando, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima.